medicina. Entonces acá el apellido es la arteria femoral superficial, baja, se llega a la poplitea, ¿verdad? La poplitea entonces se divide en dos, ¿verdad? Sí, en la arteria tibial tibia anterior y el tronco tibio peronero. El tronco tibio peronero está la tibial posterior y la arteria peronera, ¿de acuerdo? Y la arteria tibial anterior, a su vez, después cuando está llegando al pie, completa y se divide y ya se convierte en la pedia, ¿de acuerdo? Sí, dorsal del pie y la digital plantar también. Bueno, listo. Entonces sigamos. Digamos que la anatomía venosa en esta patología sí, no es que no sea importante, sino pues estamos hablando de una enfermedad netamente ahorita arterial. Bueno, y obviamente pues como todo en medicina, las venas es igual que las arterias, pero 2 veces. ¿Listo? O sea, son 2 venas por una arteria. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, sigamos. Entonces, pues, ¿cuál es la etiología en sí de esta patología? Como se los había dicho, predomina más que todo lo que es la oclusión arterial. Esta se debe a lo que es una trombosis aguda una trombosis aguda de una arteria enferma. Por lo general se relaciona con lo que es una placa aterosclerótica, pues en mayor proporción, pero no quiere decir que pues esta sea la única como causal de esta enfermedad. También podemos encontrar lo que es el aneurisma, más que todo en la parte clínica se ha encontrado lo que es la aneurisma de la arteria poplita y pues se genera una isquemia profunda. También encontramos lo que es la disección, por lo general podemos ver lo que es la disección de la arteria aórtica o también una periférica que puede ser la ilíaca, donde pues si tenemos lo que es la disección de la aórtica, esto nos quiere decir que es un marcador de disección extensa y pues esto ya nos genera mayor morbimortalidad en lo que es en el paciente. También podemos tener lo que es la hipercoagulabilidad, podemos también tener lo que es la lesión, puede ser iatrogénica o traumática. De tipo iatrogénico podemos encontrar que se le realizó algún procedimiento, una intervención o por ejemplo un acceso arterial en arteria femoral y puede conducir a lo que es una isquemia. En el caso traumático, por lo general se ha visto que el trauma más frecuente para poder conllevar a lo que es esta patología es una luxación traumática posterior de la rodilla y también tenemos lo que es la embolia arterial, que son los émbolos que se van a formar en lo que es el corazón, van a viajar frecuentemente a lo que son las extremidades y estos émbolos van a quedar más que todo en lo que son las bifurcaciones de la arteria femoral común, la ilíaca común y la poplitea, generando pues la obstrucción y llevándome pues a la mala perfusión de las extremidades. Y también tenemos lo que es la vasoconstricción o el vasoespasmo. ¿La pasas, Alison, por favor? En cuanto a los factores de riesgo de esta patología, pues tenemos en sexo que es más predominante en lo que son los hombres que en las mujeres. En cuanto a la edad, por lo general se ha determinado que en un 35% se mira en pacientes de 60 a 65 años y en un 70% lo que son pacientes de 70 a 75 años. Va aumentando pues el predominio dependiendo al aumento de cada 10 años en el paciente. También tenemos que aumenta la probabilidad de tener esta patología si son pacientes que tienen hábito de tabaquismo, si son diabéticos, si son hipertensos, si sufren de dislipidemia, también si tienen hiperhomocistinemia, que pues al haber la alteración del metabolismo de la homocisteína va a constituir un importante factor de riesgo a la formación de las placas ateroscleróticas, que pues como ya se los dije, esta es como el principal y el más común etiología en esta patología que más adelante se va a explicar y pásala por favor. Bueno, entonces hablando de la fisiopatología, tenemos que se entiende como insuficiencia arterial periférica a un conjunto de cuadros sindrómicos que ya bien pueden ser agudos o crónicos, generalmente pues derivados de la presencia de una enfermedad arterial oclusiva, como bien lo decíamos, que es principalmente se da por la aterosclerosis. Esto condiciona a un insuficiente flujo sanguíneo de las extremidades y pues en la gran mayoría de las ocasiones el proceso patológico subyacente es la enfermedad aterosclerótica, como lo decía. Afecta preferentemente a la vascularización de las extremidades inferiores más que de las superiores. Y desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia de los miembros inferiores puede clasificarse en funcional y en crítica. ¿Qué
pues, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Entonces tenemos que la isquemia funcional ocurre cuando el flujo sanguíneo es normal en reposo, pero insuficiente durante el ejercicio, es decir, cuando la persona pues le realiza ejercicios a sus miembros inferiores, pues va a comenzar a presentar los síntomas. Esto llamado como una claudicación intermitente. La isquemia crítica se produce cuando la reducción del flujo sanguíneo ocasiona un déficit de esta perfusión, tanto en reposo como pues haciendo actividad física. El grado de afectación clínica depende pues de dos factores, que ya es la evolución cronológica, es decir, del tiempo, tanto pues si es agudo o crónico, y la localización y la extensión de la enfermedad, es decir, la afectación de uno o de varios sectores de las arterias. Bueno, en la imagen que vemos ahí, podemos observar que más o menos como vemos donde están los eritrocitos en el medio, luego sigue, se ve como un color como verdoso claro, es más o menos como una foto de cómo se va poniendo el endotelio o las paredes de la arteria que se van como engrosando. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la definición de aterosclerosis, ya que pues es la principal causa, atero viene de pasta y esclerosis de duro, es decir, que se forma como una pasta dura. Entonces, los principales como formadores de esta placa aterosclerótica es donde vamos a ver como más o menos el metabolismo de los lípidos. Entonces, vemos que están involucradas tanto el HDL o lipoproteínas de alta densidad, el LDL o lipoproteínas de densidad baja, o los kilomicrones, que ya bien sabemos que los kilomicrones son los encargados de transportar el colesterol por el torrente sanguíneo. Entonces sabemos que también esta rotura o esa fisiopatología se da por ruptura de la placa en un 55-65%, por erosión en un 30 un 35% y por un nódulo calcificado de un 2 a un 7%. Siguiente, por favor. Entonces, así como de forma resumida, tenemos que el inicio de la placa aterosclerótica va a iniciar mediante un antecedente muy importante del paciente, como entre ellos, pues, por ejemplo, la hipercolesterolemia. Entonces decimos que lo cual va a producir que debido al acúmulo de LDL, o como les decía, lipoproteína de densidad baja, Bueno, se pero entonces, produzca venga, una les digo una vaina. disfunción. Venga, lo que pasa es que esto es como la fisiopatología del infarto del miocardio, ¿sí o no? O sea, la enfermedad arterial es igual en todo el cuerpo, ¿sí? Es una enfermedad sistémica. Si yo tengo tapado arterias del corazón, probablemente tengo tapadas arterias de la pierna, ¿sí? Eso no es que en el corazón sí, en la pierna no y en el brazo sí, no. Las enfermedades vasculares son sistémicas, ¿sí? Sí, Entonces, señor. obviamente, pacientes que han tenido infartos, probablemente sus pies están también, o sus piernas, no es que estén en isquemia crítica tal vez, pero probablemente ya hay placas, hay todo, lo que les falta es taparse prácticamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso es que la edad avanzada es la presentación más común de estos pacientes, más en hombres, tienen los mismos factores que la enfermedad cardíaca, que es hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes. Todos estos factores de riesgo de enfermedad coronaria son los mismos factores de riesgo de una enfermedad arterial de miembros inferiores, ¿sí? Al principio pues se habló de enfermedad arterial en general, ¿sí? Toda arteria le puede dar aneurisma, toda arteria le puede dar una disección, pero digamos que la finalidad de más que todo esta es enfermedad arterial crónica. La aguda es más que todo traumática, ¿sí? O por lo que dijimos ahorita de aneurismas, disecciones, que son rupturas, algo agudo que toca hacer algo rápido, pero que son a su vez, digamos, raras, ¿sí? Y el manejo es el mismo que cuando digamos, pasa en la aorta. El manejo tiene que ser quirúrgico de urgencia, si toca mirar si requiere o no injertos, ¿verdad? Pero entonces en la enfermedad arterial oclusiva crónica, el manejo va a ser más o menos como el manejo del paciente hipertenso con enfermedad coronaria. Hay que manejar la tensión, hay que ponerle antiagregantes, hay que manejar obviamente todo lo que tiene que ver con la dislipidemia, y según el nivel o no, pues de donde está el problema, es donde vamos a entrar a dar el manejo, si se puede o no quirúrgico. Entonces, sigamos la diapositiva. Sigue la diapositiva, por favor. Sigue la diapositiva.
Sigue. Esto es toda la parte de fisiopatología, entonces, importantísimo en la clínica, ¿sí? Entonces, son esos pacientes, me imagino que en medicina interna han visto, o algunos de los que han estado en cirugía cuando pasan interconsultas de pacientes que tienen las extremidades con necrosis distales. Entonces, importantísimo siempre, hay que tocar los pulsos, ¿verdad? Entonces, los pulsos que uno tiene que palpar el examen físico, ustedes como van a ser médicos generales, siempre hay que mirar el pulso femoral, ¿verdad? El popliteo, ¿sí? El pedio y el tibial posterior. Esos son los 4 pulsos que uno tiene que siempre intentar mirar, ¿de acuerdo? ¿Quién está hablando aquí de manifestaciones clínicas de ustedes? Yo, doctor. ¿Me escuchan? Dale, sí. Dale, Bueno, a ver, habla a ver acá. bueno, como el doctor lo estaba diciendo, bueno, sí es cierto. Entonces, pues vamos a clasificarlo en dos, en aguda o crónica. Lo que nos estaba comentando el doctor, pues eran las crónicas, como lo vemos en la imagen, pues vamos a encontrar lesiones violáceas o quizás tejido necrótico, como lo vemos en este dedo. Entonces, en las agudas, pues vamos a encontrar que el 90% de las isquemias pues son de origen trombótico o embólico. Y pues bueno, pues la sintomatología pues se va a generar debido a ¿qué? A un cese repentino pues del suministro de sangre y nutrientes, ¿sí? En cambio, en la crónica, pues como es en gran medida cambios ateroscleróticos pues, de las extremidades inferiores, se manifiesta por gangrenas asintomáticas que ponen en riesgo la extremidad. Lo otro es que esta enfermedad está pues, muy asociada al envejecimiento de la población, así que pues, a mayor edad, pues mayor riesgo de presentar. Siguiente, vale. Bueno, entonces, en la aguda, pues vamos a presentar las 6 P's. Aquí están, las vemos. Pupa o dolor, palidez cutánea, pulsos ausentes, parestesias, parálisis y policodermia. Pero esto dependerá de qué. Entonces, pues dependerá del curso temporal de la oclusión, ¿sí? Que tanto dure el brazo, el miembro oclusivo, la ubicación de los vasos afectados. Más adelante les explicaré por qué. Si existe enfermedad vascular subyacente o crónica, entonces pues aquí hay que valorar si una enfermedad isquémica crónica se agudiza, que puede pasar, ¿no? Y pues la capacidad de reclutar canales colaterales para proporcionar. Entonces, el dolor, pues, de las 6 P, entonces esta, pues va a localizarse distal en la extremidad y pues va a aumentar gradualmente en gravedad, ¿sí? En bipedestación. Y pues progresará en sentido proximal con una mayor duración de la isquemia. Las manifestaciones que pueden encontrar pues, en la piel, vamos a encontrar que son la policodermia, que es la piel fría, y la palidez. Esto pues debido pues, a un retraso en el llenado capilar. También podemos encontrar pues, las ampollas, que es un signo ominoso pues, de una isquemia avanzada. Pues más adelante se les explicará también qué otros signos podemos encontrar, no para las agudas, pero sí para las crónicas, ¿sí? Entonces podemos encontrar que lo que es parestesia y parálisis, pues esto nos puede hacer pensar de la severidad de la isquemia. ¿Sí? Las alteraciones neurológicas pues, se presentan cuando ya está muy avanzado, entonces pues aquí en esta tabla pues se valoran en 3 categorías la viabilidad de la extremidad, entonces viable, en riesgo o daño irreversible. Entonces, ¿qué también se debe hacer? Pues además de la clínica, acompañarse pues de datos de Doppler. ¿Sí? Siguiente. Bueno, en la isquemia crónica, entonces, pues, se consideran que son pacientes que presentan, pues, sintomatología y evidencia, pues, mayor a 2 semanas. Aquí vemos, pues, un piecito que está, ¿con qué? Con lesiones óseas, violáceas, quizás ustedes notan, bueno, imagínense que el paciente era velludo anteriormente, pues, ahorita no. Esto, pues, debido a la baja perfusión que presenta. Entonces, las manifestaciones que puede presentar el paciente, pues una claudicación intermitente. Como lo habían comentado, pues este es un dolor que aparece al caminar en un determinado número de metros, ¿sí? Que obliga al paciente a detenerse, pues cediendo y cede rápidamente con el reposo. Generalmente, pues ocurre en la región glútea, en la pantorrilla y en el pie. El dolor en reposo, pues aparece luego de un periodo de reposo en cúbito y afecta pues las áreas más distales de la extremidad. La úlcera isquémica y las lesiones necróticas pues ocurrirán ¿por qué? Por la perfusión que existe en esos tejidos y pues que no se dará abasto pues de los nutrientes y factores necesarios para el proceso cicatricial. Bueno, en lesiones tróficas entonces pues podemos encontrar que
Vamos a encontrar entonces pues, las lesiones violáceas, las ocres, el engrosamiento de las uñas y, importante, pues lo que yo les decía, lo de mirar si en esta área existe o no existe los vellos. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces en la clínica y en la exploración física, entonces según la sintomatología de los pacientes pues con insuficiencia arterial de las extremiciones, pues va a provocar lo que es la arteriopatía crónica y esta se va a clasificar según la clasificación de Lorich-Fontaine. Esta es una clasificación que va a agrupar a los pacientes que presentan una insuficiencia arterial progresiva en 4 estadios. Esta clasificación tiene un valor pronóstico y pues es muy útil para la indicación del tratamiento. Entonces tenemos que el grado 1, el estadio 1 se va a caracterizar por ausencia de síntomas. En esta va a incluir a los pacientes con enfermedad arterial, pero sin repercusión clínica. Esto también pues no debe asociarse al hecho de una evolución benigna de la enfermedad y pues si es evidente que los pacientes con una lesión arterial oclusiva extensa a los miembros inferiores, con un hábito sedentario o incapacitados pues ya sea una enfermedad osteoarticular o una enfermedad neurológica, no van a presentar pues una clínica de insuficiencia arterial. Y en estas situaciones, pues los pacientes pueden pasar a presentarse a una isquemia crítica desde un estadio sintomático. En el estadio 2, este ya se va a caracterizar es por la presencia de una claudicación intermitente de los síntomas y a su vez se va a dividir en 2 grupos. Entonces, tenemos la claudicación intermitente no limitante para el modo de vida de los pacientes y la claudicación intermitente limitante para el paciente. Como les decía, y ya tenemos la grado 3, grado 4 y grado 3 a la 5, que es en el grado 4 vamos a encontrar lo que es la gangrena establecida y las lesiones tróficas. La clasificación es muy fácil. 1, paciente asintomático. La 2, como se divide en 2, entonces 2A, paciente claudica a más de 150 metros cuando camina. La 2B claudica a menos de 150 metros. ¿Sí? Sí, 4 minutos. La 3, el paciente ya tiene dolor en reposo. Y la 4 ya tiene cambios en la piel, o sea, ya tiene úlceras. ¿Listo? Esa es la clasificación de Fontaine. Siguiente. Esto es lo que decía el doctor. Estas se combinan, que es la de Fontaine y la de Rutherford, que asintomático, que es sintomático, si es capaz de caminar sin parar más de 2 cuadras o 200 metros o 4 minutos. Entonces, claro, eso sería categoría 2 con síntomas de claudicación moderada. Si solo puede caminar sin parar menos de 2 minutos, claudicación severa, y pues si ya como el doctor lo decía, hay un dolor isquémico en reposo severo y ya presenta, es una categoría grado 2, categoría 4, y la grado 5 ya pues isquemia en los pacientes, dolores, compromisos y compromiso pues del miembro. Las 5, pues se queda uno hasta el 4, ya con las úlceras. Sí, señor. Bueno, entonces en el diagnóstico, entonces pues una buena anamnesis nos puede indicar muchas cosas. Entonces, ¿qué debemos preguntar? Alicia, los factores de riesgo, por los que nos comentaban el doctor, perdón, algunas afectaciones clínicas que nos haga pensar pues que hay afectación de territorios vasculares, cardiopatías isquémicas, bueno, una ACV, enfermedad renal, ¿sí? ¿Qué se debe preguntar de pronto? Si se sospecha una claudicación, entonces, pues, ¿cuánto camina hasta que presenta el dolor? ¿Cuánta distancia camina hasta que el dolor lo hace parar? ¿Sí? Porque el dolor es muy intenso. ¿Cuánto tiempo se demora en recuperar la marcha? Y si mejora en reposo. Bueno, en el examen físico, pues, entonces, importante que se debe valorar de forma comparativa con el otro miembro, o sea, con la otra extremidad. Entonces, lo que les comentaba, en la piel pues, se van a encontrar las lesiones ocres, violáceas, la presencia de vello o no. Debe también poner a caminar el paciente pues para ver si presenta alguna alteración en marcha, cojea o no, si
Entonces también se va a auscultar, pues en caso de que usted sospeche de que tenga algún soplo. En palpación, pues es importante y primordial palpar todos los pulsos, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedial, ahí lo tengo mal. Y también valorar lo que les comentaba, la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando un paciente, cuando una extremidad presenta alteración vascular, normalmente se disminuye la temperatura. Y el llenado capilar, que pues debe ser menor a 2 segundos. Siguiente, Ali. Bueno, entonces acá encontramos pues los pulsos en miembros inferiores. Bueno, se queda decir algo. Entonces, importante pues valorar que la incapacidad para mover un grupo muscular puede afectar, es un signo de isquemia grave, pues requiere vascularización urgente. Entonces podemos encontrar que si existe en el momento de evaluar los pulsos, ausencia de los pulsos femorales, pues el paciente puede presentar una isquemia bilateral en las extremidades inferiores, lo que indica pues con una alta probabilidad de que tiene un émbolo en silla de montar sobre la bifurcación de la aorta. Si el pulso femoral palpable está y además hay una ausencia de pulso popliteo y pulsos distales, pues se sugiere que es un émbolo en el extremo distal de la arteria femoral. Entonces, pues, el pulso pues, se va a palpar por arriba de la oclusión, o quizás sea un émbolo en las arterias femorales superficiales o popliteas. Entonces, también pues, podemos encontrar un émbolo en la trifurcación poplitea, que se manifiesta con una isquemia en la pantorrilla y ausencia de pulsos pedios. Y bueno, ya. Bueno, esto pues es una úlcera vascular, ustedes la ven aquí. Siguiente. Entonces, además de pues, hacer un buen examen físico, debemos valorarnos de ciertos parámetros que nos dan los estudios de imagen. Entonces encontramos pues, el índice de tobillo-brazo. Este pues, consiste en registrar la presión arterial sistólica de los diferentes segmentos de las extremidades inferiores, pues muslo, pantorrilla y tobillo, pues pero se llama índice de tobillo-brazo, entonces pues se mide el tobillo y el brazo. Entonces, ¿cómo funciona? Sencillo, se coge con el manguito, se obstruye el flujo momentáneamente y se va a auscultar por medio del Doppler. Bueno, sí, se hace la medición de la presión arterial. Pues ese instrumento pues, es capaz de presentar en sonido audible el movimiento de los glóbulos rojos en el vaso. Si existe... No, pero ¿para qué es ese índice de tobillo-brazo? Para valorar. ¿Cómo es? A ver, pasen siguiente, a ver si lo tienen ahí escrito. No, entonces, o sea, el índice de tobillo-brazo, muy sencillo, uno toma la tensión en el tobillo, la toma en el tobillo que tiene compromiso la extremidad, ¿sí? No la que está sana, sino la que en donde estamos viendo el problema. Puede ser en el mismo lado en el brazo, y según el valor que da, ¿sí? Porque hay que hacer la división, eso va de 1 y dependiendo del compromiso va siendo menor, ¿sí? Cuando es 1 o mayor de 1 es normal, pero cuando es menor de 1 es cuando vienen los problemas vasculares, ¿sí? Y según el dato, toca mirar si ahí está la isquemia, si está una isquemia crítica, ¿sí? Que requiere un manejo o no, digamos, específico, ¿sí? Porque el índice de tobillo-brazo es para mirar si la extremidad está con isquemia crítica o no. Sí, señor. Doc, los valores, no sé, es que se silenció. Bueno, los valores, pues entonces, si son menor a 0 a 1, pues entonces indica una estenosis. Menor a 0,5 indica una isquemia crítica. Si es mayor a 1,4, pues indica una rigidez vascular. Bueno, pues la ecografía arterial la ecografía arterial, pues nos va a medir entonces la vascularidad. Ecografía arterial es un Doppler. Ese es el nombre correcto, es un Doppler arterial o duplex, como lo quieran llamar ustedes.
Ese es el diagnóstico, obviamente es clínico, mirando sus antecedentes, si el paciente tiene enfermedades de base, como hablábamos. Obviamente que en el examen físico, si uno palpa o no los pulsos, si uno no, entonces sospecha la enfermedad arterial con sus antecedentes. Lo que va a ser el índice tobillo-brazo generalmente en crónicos de urgencia, generalmente no se hace. Es más que todo cuando son compromisos agudos arteriales, para mirar si la extremidad está o no en riesgo de pérdida de la extremidad, ¿sí? Entonces se usan trauma vascular, se usa obviamente en isquemias, pues en isquemias agudas, ¿verdad? En crónica uno la puede medir, pero solamente para mirar en cuánto tiene el valor para saber qué tratamiento vamos a hacer, ¿verdad? Y el examen de elección inicial, el diagnóstico, es el Doppler arterial. No es invasivo, lo único que es obviamente es operador dependiente, pero generalmente ahora en los Doppler no solamente lo hace un radiólogo, sino también lo puede hacer un cirujano vascular. Y cuando lo hace un cirujano vascular que entiende perfectamente la anatomía vascular, pues es mucho mejor que un radiólogo. Entonces, cuando el Doppler arterial muestra alguna patología, entonces ya tenemos que entrar a hacer un examen más avanzado, pasa la diapositiva, que es este que se llama la arteriografía. ¿Qué tiene la arteriografía? Que es un examen que es invasivo. ¿Por qué es invasivo? Pues porque toca obviamente canular la arteria femoral y mandarle ahí pues el contraste, y cuando manda el contraste pues uno hace una secuencia de imágenes como en rayos X, por decirlo de esa manera, así como ven ahí a la derecha, para que pinte exactamente bien todo el árbol arterial de la extremidad, y con eso uno mire bien si tiene una circulación colateral. Cuando uno tiene enfermedad arterial oclusiva crónica y está tapada algunas arterias y el flujo disminuye, pues la extremidad no se va a quedar quieta y empieza a generar circulación colateral, ¿sí? Para suplir ese bajo flujo que no le está llegando adecuadamente. Entonces empiezan a crecer arterias chiquiticas, ¿verdad? Alrededor, para poder suplir el flujo que requiere realmente la extremidad. Por eso es que hay pacientes que, a pesar que sí sufre un infarto y todo, ¿y porque la pierna la tiene perfecta? Porque tiene circulación colateral. Pero no significa que no tenga de pronto alguna patología en la extremidad. Bueno, entonces son medios yodados que se usan. Obviamente, pues la eliminación es renal. El equipo que lo hace es un fluoroscopio para poder mirar. Entonces, obviamente los cirujanos vasculares o el radiólogo que vaya a hacer ese procedimiento, o el que vaya a hacer ese procedimiento, tiene que estar obviamente con todas las medidas de seguridad contra la radiación, porque esos obviamente están permanentemente pues irradiando mientras que hacen y miran toda la extremidad cuando ponen el contraste. Es el examen de elección para poder hacer un mapeo anatómico y para mirar si requieren un manejo quirúrgico. ¿De acuerdo? Sigamos. Y el tratamiento quirúrgico, pues ya obviamente depende pues del segmento comprometido. Uno espera siempre hasta que más, digamos, hasta la última, o digamos hasta lo último, hacer un procedimiento quirúrgico pues grande. Hay medicamentos y hay uno en especial que se llama cilostazol, que genera, digamos, una neovascularización. Generalmente a uno de los pacientes les da cilostazol en Fontaine 2B, 2A más o menos, y pacientes que sean funcionales, es clave, ¿sí? El manejo médico, porque a mí no me sirve de nada darle una tableta a un paciente. O sea, el cilostazol promueve la neoformación de vasos, ¿sí? Pero ¿cómo hace la neoformación de vasos? Si el paciente camina y el cuerpo funciona. Entonces, si es un paciente que es postrado en cama y no camina, no me sirve el manejo médico. ¿Listo? Entonces, primera regla, el manejo médico sirve para pacientes funcionales y que sean clasificación de Fontaine 2, hasta de pronto un 3, pero que sea funcional. ¿De acuerdo? Y obviamente ya cuando estamos hablando de pacientes no funcionales 3, 4, o que tenga una isquemia crítica, que es a partir del índice tobillo-brazo menor de 0.5, ¿sí? Que está en riesgo obviamente que esté en isquemia de la extremidad, entonces ya tenemos que entrar a hacer un manejo quirúrgico. ¿De acuerdo?
Entonces, el manejo quirúrgico obviamente depende del segmento que estoy comprometido. Generalmente se puede hacer puentes, ¿sí? O se puede hacer una resección de un segmento y a poner una prótesis, ¿de acuerdo? Pero todo depende realmente, pues, como del compromiso que haya. Eso es como la cirugía cardiovascular. Hay puentes cardíacos o uno pone, digamos, prótesis o sea, todo lo que depende del compromiso es el manejo que uno da. ¿Listo? Existen los puentes, ¿sí? Que los puentes se pueden hacer con safena, con la vena safena de la extremidad contralateral, ¿sí? Que sea obviamente un puente pues con un vaso de 1, menos, digamos, riesgo, digamos, de que haya rechazos, o si no, con injertos obviamente pues que son con, digamos, de componentes que tolera el cuerpo, que generalmente se llaman de PTFE, ¿de acuerdo? Sigamos. Los procedimientos pues, generalmente son cirugías abiertas. Ya con arteriografía obviamente hay mucha cirugía endovascular. En muchas ocasiones se puede intentar romper el coágulo o hacer, digamos, algo que se llama una trombolisis intratrombótica. Entonces lo que mete uno ve en esas, por ejemplo, en esas isquemias agudas, que uno ve que está recién la placa recién hecha y está generando el isquemia al paciente. Entonces, por medio endovascular llega el cirujano vascular, mete el catéter, llegó al trombo, de ahí pone directamente un trombolítico, eso se rompe, ¿sí? Y al romperlo, pues obviamente la extremidad vuelve nuevamente a tener su flujo. Es una opción de tratamiento. Obviamente cuando no está completamente tapada la arteria, es lo mismo que en el corazón, pues existe la angioplastia arterial. La angioplastia es solamente que entra la guía, pasa por el sitio de la estrechez, pero como no está cerrada completamente, cuando pasa el sitio de la estrechez hay un balón, infla ese balón y ese balón intenta como por los lados obviamente aumentar el diámetro nuevamente para que el flujo sea mejor. ¿Listo? Entonces, esas son las, digamos, los manejos endovasculares. ¿Listo? El manejo farmacológico ya, pues, aparte obviamente de sus enfermedades de base, aciclovir, estatinas, antihipertensivos, importantísimo lo que yo les decía, el cilostazol en pacientes que son sintomáticos, ¿verdad? Pero que son funcionales. Bueno, siguiente. Mira, ahí lo tienen, el cilostazol. Siguiente. Listo. Eso es lo importante, eso es como lo grande de la enfermedad arterial que ustedes deben conocer. Entonces, importante, ustedes como médicos generales que van a hacer en un par de años, es saber que esta enfermedad no viene sola. Es una enfermedad, obviamente, que es sistémica, que si el paciente tiene de pronto una manifestación en la extremidad y todo, no significa que no tengamos que pensar que el paciente también puede tener compromiso cardíaco. Es una enfermedad que es en todo el cuerpo, sino que hay partes donde se manifiesta más rápido que otras. ¿Listo? El tratamiento siempre hay que tratar las patologías de base principales para poder manejar la enfermedad arterial. ¿De acuerdo? O sea, que significa que esto no es un paciente solo de cirugía vascular, sino probablemente también es un paciente que tiene que ser apoyado por el servicio de medicina interna. ¿Listo? Que hay que conocer obviamente la clasificación de Fontaine para saber en dónde nos vamos a parar para poder dar el tratamiento. Ya sabemos del manejo farmacológico cómo debe ser. El manejo quirúrgico pues netamente ni siquiera es de cirugía general, es cirugía vascular el que debe hacerlo. Según obviamente lo que se encuentra en la arteriografía, uno mira si es candidato o no a angioplastia, o requiere, si la isquemia es muy crítica, requiere pues bypass, pues el puente, ¿verdad? Como les digo, ya el puente ya lo decide el cirujano si lo hace con el injerto de safena invertida o con PTFE, que es digamos, las prótesis vasculares para la extremidad. Y nada, conocer muy bien los síntomas del paciente para poder identificar la enfermedad.
¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Aló? Sí, doctor, es que yo he leído que a veces con pacientes que estaban recibiendo lo que es ASA, se les adicionaba rivaroxaban, pero no sé si es en terapia dual, si se puede. No, pero es que eso depende porque es que ese tratamiento no es por la isquemia como tal crítica a la extremidad. Eso no es como tal, eso acuérdate que esos son tratamientos para enfermedades ya, es para su enfermedad sistémica de base. Digamos que ASA hay que darlo porque es un antiagregante, ¿sí me entiendes? Pero eso depende del compromiso, no si requiere rivaroxaban, si quiere clopidogrel, eso depende, digamos, del grado de compromiso que tenga, digamos, el paciente. Doctor, yo tengo una duda. ¿Por cuánto Sí. tiempo daría el tratamiento de silostazol? Uno puede mirar de 1 a 3 meses y mirar el paciente cómo ha mejorado a nivel sintomático. Entonces tú inicialmente lo formulas, lo citas a control en un mes y vamos mirando cómo evolucionando si la claudicación, por ejemplo, ha mejorado, ¿de acuerdo? Entonces solamente nos va a dar, digamos, opciones, pues digamos la respuesta de cómo los síntomas han mejorado, pero como no sabemos en todas las personas, obviamente es diferente, digamos, no sabemos en cuánto tiempo el paciente hace una nueva neovascularización, ¿sí me entiendes? Pero generalmente uno intenta darlo entre 30 días a 90 días y va mirando cómo va mejorando el paciente. Pero recuerden que siempre es importante manejar las patologías de base. Si no manejamos eso, por más que nosotros hagamos, la enfermedad continúa, progresa y no hacemos nada. Vale. Sigamos. ¿Qué otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Creo que nadie más, doctor. Bueno, igual como les digo, lo importante de ustedes como médicos generales es diagnosticarla, ¿sí? Porque ya el tratamiento lo va a terminar haciendo el cirujano vascular. Entonces, lo importante de ustedes es que identifiquen al paciente. Si lo identifican en urgencia, le envían el Doppler y le envían la cita a control con el cirujano vascular. Lo importante es que cuando vean el paciente y lo puedan sospechar según los síntomas que tenga, y cuando lo sospechen, soliciten el examen principal, que es el Doppler, para que el vascular vea y con eso ya tome pues, conducta si necesita algo más invasivo o no. Eso es lo que ustedes tienen que identificar cuando salgan a hacer ahorita su rural. Vale, doctor. Bueno, listo. Entonces, nos vemos la otra semana para la otra charla, bueno. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Alison, Gracias, por favor, me doctor. escribes al WhatsApp, bueno. Sí, señor. Dale, gracias.